Hola, estamos aquí, mi amigo Ignacio Castro es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma y es escritor. Yo lo conozco porque los dos trabajamos somos colegas de la revista Fronterat con Alfonso Armada. Él creo que es Civilización y Barbarie, y Barbarie, ¿no? Es tu blog. Eh, sí, Civilización y no, Barbarie. algo así, algo así. Sí. Sí, porque es que luego sacaste un libro que era Sociedad y Barbarie. Y entonces, Sí, sí, sí. y nada, yo soy de los pocos que te he comprado 3 libros de Roxe de Sebes. Y además, y además que he ido 3 veces a 3 presentaciones tuyas. Fue en la Casa del Libro. Sobre todo eso, tenemos que dar las gracias a la Casa del Libro y a nuestros amigos de Enclave de Libros, que es Pino y María, porque nos ayudan un montón y nos distribuyen los libros y son gente maravillosa. Y nada, queríamos hablar esto es un encuentro de 2 escritores que van a hablar de 2 libros que uno de ellos es el mío, que se llama Donde termina la lluvia. Yo me llamo Juan Chuboigues y es de la editorial Nazarí, que salió hace el 14 de septiembre y ahora estamos moviendo. Y Ignacio Castro Rey, el suyo, que es Lluvia Oblicua, que es de la editorial Pretextos. Y nada, si quieres hacemos una presentación, un poquito hablamos de cada uno de nuestros libros y luego hacemos un diálogo entre nosotros. ¿Y qué te ha parecido? Porque yo lo acabé de leer ayer por la mañana, ya te lo dije, y me fascinó. Es Qué de... mérito, tienes mucho mérito. No, pero me lo leí en 3 días, ya te lo digo. Pero es un libro que habla sobre, para mí es como una historia del pensamiento como una forma de motor, pero es un libro que lleva a la acción, ¿sabes? Te comenté que Lluvia Oblicua empecé a leerlo sentado, luego me puse de pie, luego me puse a caminar y luego empecé a leerlo en voz alta, ¿sabes? Y te dije, me está activando mucho, ¿no? Y pues nada, Me si quieres, alegro mucho. habla tú de Lluvia Oblicua, nos introduces un poquito en tu libro y luego hablo yo de dónde termina la lluvia. Muy bien. Bueno, Lluvia Oblicua salió en el 2019, finales del 19, diciembre del año pasado. De hecho, estuve en la calle en enero de este año. Tiene un año dentro de unos días. Ha sufrido, lógicamente, estos meses de retiro, de reclusión, de, de obediencia parapolicial de la población, con las consiguientes dificultades para todo lo que sea un acto público, etcétera. Pero bueno, ahí va. Desgraciadamente es un libro que se podría decir, lo hablaba ayer con Juan, que adelanta un poco lo que podría venir, porque es una crítica feroz de la sociodependencia, como droga para la cual no hay metadona posible, porque el especialista Sí. de turno está tan enganchado como tú. Es un libro que trata del absoluto de la existencia, a través de capítulos muy distintos que se pueden leer de cualquier orden: las emociones, la memoria, la percepción, el universo de los sentidos, La la imaginación inteligencia armada. artificial y natural. Bueno, al final acaba en el capítulo 10 con un capítulo sobre la religión. Es un libro de 400 páginas o algo así, espesito, larguito, pero bueno, que se puede leer de cualquier orden, que en un sentido muy filosófico, yo me considero, digamos, deudor de los clásicos de la filosofía, de Platón a Nietzsche, en un sentido muy filosófico, con buena literatura, espero, pues escribe sobre, ordena y habla sobre, bueno, pues el absoluto que nos ha tocado siempre vivir. Un absoluto ordinario, un absoluto vulgar de la vida cotidiana, de la vida humana e inhumana que nos envuelve por dentro y por fuera, frente a lo cual, pues todo lo que sea de orden histórico, social, Pero de Ignacio, orden Ignacio, técnico. es curioso que haya surgido tu libro, que se llama Lluvia Oblicua. Ahora hablaremos por qué el tuyo se llama Lluvia Oblicua, el mío Donde termina la lluvia, pero también haya aparecido el Sapiens, el de, no, el de ¿cómo se Hariri, llama? Hariri.
Sí, en Sapiens y también el de La Sociedad del Cansancio. O sea, que algo está ocurriendo, ¿no? Son como tres libros que han aparecido, el de Boon Jun Han, ¿no? Sí. Sí, que es La Sociedad del Cansancio. Es como que hay algo que está ocurriendo y por otro lado hay algo que está moviéndose, ¿no? Entre esa reacción, ¿no? El no ser absorbidos por ese mundo de pantallas, ¿no? A ver, yo me considero cercano, con todos mis respetos y todas mis diferencias, a Han. No veo la relación con Hariri. Te lo iba a decir antes, no la veo. A mí lo de Hariri, todo lo que leí de Hariri me pareció bastante enciclopédico y aburrido. Me pareció una suma típicamente angloamericana, aunque el tío no sea angloamericano, de supuesto saber universal, ¿no? O sea, me parece mucha paja y pocas nueces, francamente. Con Hans sí me reconozco, porque siendo quizás un autor menor, en las fuentes en las cuales yo he oído sobre todo, un absoluto de la inmediatez del cual Hariri, que yo sepa, sabe muy poco y está muy presente en tu libro, sin embargo, donde termina la lluvia, y que es, digamos, obsesivo en Lluvia Oblicua. Un absoluto existencial, un absoluto terrenal, real, vital, frente al cual todo orden histórico, técnico y social pues es secundario y relativo. Entonces ya digo, yo me considero cercano a Han de alguna manera. No veo la relación con Hariri. Me intenté tragar un libro, creo que Sapiens, hace un año y bueno, lo leí a trompicones, a trocitos, me pareció un rollazo inmenso, preparado para un bestseller y tal, pero que no aportaba prácticamente nada significativo en relación a lo que el conocimiento de la filosofía y los ensayos ya habían alcanzado hacía años. No es el caso de Han, que siendo autor menor, creo que dice un montón de cosas sobre este presente. En este libro, La Sociedad del Cansancio y en otros. Sí, sí, si te parece, hablo un poquito de donde termina la lluvia y pues donde termina la lluvia lo que yo he querido contar en, eh, en este libro es de un sitio que yo llamo Almazara, un sitio al cual yo siempre me refugio y que no existe pero que siempre llevo conmigo, ¿no? Ayer estuvimos hablando de la cita de Walt Whitman, ¿no? Que dice lo que el que tiene como patria la infancia, ¿no? Cada escalón espacial que él hace es como si englobara un montón de siglos, ¿no? Que tú me apuntaste. Pero yo hablo un poco de esa memoria que no queremos ser olvidada, ¿no? De ese sitio, de esos personajes que de alguna manera formaban parte en un momento dado de tu vida y que tú siempre llevas contigo, ¿no? Y es un sitio, y la lluvia, el libro donde termina la lluvia de la editorial Nazarí está estructurado como si fueran 16 capítulos y en cada capítulo son los pasos antes de que se produzca una tormenta de verano, ¿no? Entonces, al principio son como va cambiando el cielo, se levanta un poquito de viento. De alguna manera es como esa sensación en el cual tú en un momento dado te vas o a través de un olor, o a través de un pensamiento, o a través de algo que has visto, y te vas a un sitio y empiezas a recordar cosas, ¿no? Esa especie de ensoñación es donde termina la lluvia, ¿no? Sabes que hay personas que nunca volverás a ver, pero sin embargo siempre están contigo, ¿no? Hay lugares donde te gustaría estar y que nunca volverán a estar porque ya ha pasado un montón de tiempo y sin embargo y que aunque tú vuelvas a esos sitios ya no es lo mismo, ya no está la misma gente, ¿no? Entonces, hablo mucho de esas vivencias y sobre todo a mí en tu libro me gustó mucho lo que tú decías en un capítulo de la imaginación armada, ¿no? Es como, me gusta ese pensamiento de, de, de cómo la imaginación te ayuda a moverte. Y luego también volveremos a ello, lo comentamos ahora si quieres. Eso que tú decías de el pasado no está escrito, ¿no? Me parece precioso. Es algo que yo, en tu libro Lluvia Oblicua, ¿no? De la editorial Pretextos, es algo que Porque, yo... porque tu libro, Juan, tu libro, ya está en el título digamos, la idea o la determinación o la experiencia, el acabamiento, terminar,
tu libro tiene una buena relación con la detención, con la parada, el alto, en nuestra velocidad de apisonadora, que produce una metamorfosis del tiempo. En Sí. tu libro hay una, desde el comienzo y en todos los capítulos, hay una complicidad con la detención que permite percibir de otro modo las cosas, lo cual significa que, de algún modo, de alguna manera, pues la cronología contada por lo social se abre a otro tipo de tiempo y esto permite que las cosas sean distintas, sin salir de la prisión en la cual siempre estamos. Entendiendo que este libro es una novela. Es una novela, cuenta una historia. O sea, me refiero que hay un personaje que sí, de acuerdo, se llama como yo, se llama Juanchu, pero no es exactamente, no es exactamente yo. Es como alguien que está, que yo lo veo que va en un tren, como yo lo hago yo siempre, vuelvo a mi tierra, y en esos 6 o 7 minutos que se produce y desaparece una lluvia, él a través de esas gotas que caen en el parabrisas se empieza a imaginar. Y la memoria, como los sueños, no hace distinción. Une una cosa con otra. Une Madrid con Almazara. Y quería, si me permites, ¿de dónde viene el título, no? Yo estaba, tú sabes que yo estuve trabajando en el café comercial 24 años, y entonces una vez estuve ahí en el café y, y se produjo una lluvia de verano, ¿no? Entonces yo estaba en el centro de la puerta giratoria y en la mitad hacia la izquierda estaba lloviendo y en la mitad hacia la derecha estaba haciendo sol. Y yo estaba justamente en el miedo, en el medio, ¿no? Y veía como esa cortina de agua. Yo digo, ¿quién determina a esta gente que está aquí el sol tranquilamente en la terraza? ¿Y quién determina a esta gente que siempre va a estar mojándose, ¿no? Entonces me gustaba mucho, y también el título donde termina la lluvia, como que cada vez que se lo digo a alguien, me contesta una cosa diferente. Claro, porque tu libro, tu novela Es es, novela, es novela. Yo con Alejandro siempre nos peleamos. De esto tu no es. novela tiene una relación muy íntima con el sinfín de influencias que nos configuran. Climáticas, precipitaciones de todo orden, exteriores e interiores. En ese sentido, pues claro, con lluvia o sin lluvia, siempre estamos empujados a ser y a obrar y a vivir en función de los cambios climáticos de los entornos. Entonces, bueno, creo que mi libro también tiene mucha complicidad con eso, con una elementalidad del ser humano que indica que realmente somos algo así como la punta de iceberg siempre de una corriente exterior de influencias que sabemos ya muy tarde, conocemos ya muy tarde y a toro pasado. Sí, ayer también lo comentamos porque ya estuvimos. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh, Ignacio? Hacía tiempo que no nos veíamos. No hablábamos tanto, por lo menos. Tenemos que vernos más. Que ayer estuvimos hablando y yo le comentaba que el significado de la lluvia para un valenciano como yo no es lo mismo para un gallego como tú, de La Coruña. O sea, yo en Gandía solamente llueve 21 días al año. O sea, y yo eran los únicos momentos en los cuales me sentía vivo. O sea, yo es como tenía la necesidad de ser golpeado por el viento, por la lluvia, ¿no? Por la fuerza. No sé si puede llamarlo las ganas de ser diferente, ¿no? O las ganas de salir, ¿no? O de huir. Entonces, luego, hablando de La Coruña que tú me dijiste, que llueve 221 días. Santiago está en La Coruña, pero es más lluviosa que Coruña. Santiago, Santiago, entonces, es como decías, ahí siempre la lluvia tiene otro sentido, ¿no? Y sin embargo, te dije también, hay 100 formas diferentes de nombrar la lluvia en Galicia, ¿no? Algo tendrá, algo será por qué, ¿no? claro, claro, la ¿Por qué gente es un llamaste a tu poco... libro Lluvia Oblicua? ¿Perdón? ¿Por qué llamaste a tu libro Lluvia Oblicua? Pues lo he dicho varias veces, no barajé varios títulos, como hacían los Rolling y los Beatles con sus canciones, porque el libro es muy complejo y tiene múltiples sendas alternativas, múltiples veredas. Entonces podía tomar el título esto, ya no recuerdo los títulos que barajé, pero al final, pues esta frase que está en una carta de Mayakovsky a sus amigos, hablando de una lluvia ante la cual apenas hay paraguas, me pareció
significativa de buena parte de la temática del libro, significativa de una especie de promesa amenaza que el libro sostiene sobre una influencia externa que un día u otro vendrá, también vino otra que yo no podía prever, y también tiene que ver con el hecho de que el libro mío es un estudio de la doctrina que ha entrado a través de lo transversal y alternativo, de lo oblicuo, no de lo frontal, no de lo vertical, no de lo horizontal, sino de la... Mi libro es una crítica feroz de esto que hoy en día, desgraciadamente, reina entre nosotros, que es el poder de la oblicuidad, el poder de la ubicuidad, el poder de la transversalidad. Es una crítica feroz de ese poder que es vino nuevo en odres viejos, que amenaza con convertirnos en peleles, muñecos o marionetas, ante lo cual uno, que apuesta, ya digo, con Platón y con Nietzsche por el absoluto de la existencia, se revela. Sí, ayer me comentaste algo que, que me gustó mucho cuando hablaste de Donde termina la lluvia, de la editorial Nazarí, y me dijiste que era como la memoria de una humillación. Sí, tu libro es Me, muchas cosas, me tu pareció novela es muchas cosas a la vez. curioso. ¿Perdón? Me pareció muy curioso Sí, cómo lo definías. tu novela es muchas cosas a la vez y también es una memoria de las humillaciones que un ser humano sufre Sí, cuando sencillamente siente, tiene corazón y cabeza y está atento constantemente a los entornos. El protagonista de tu novela es un personaje en el cual unos cuantos nos podemos reconocer, o muchos, reflexivo, hipersensible, un hombre que no necesita de construirse para ser, digamos, femenino, porque ya lo es por naturaleza, de patología natal, una persona siempre dada a la reflexión, a buscar las 5 patas del gato y por lo tanto que vive 3 minutos en uno. Entonces, una persona que de algún modo es hipersensible a la sordera de los demás, que es el gran mal moderno, a la indiferencia de los demás, que es el gran mal moderno, y que tiene a su vez que luchar contra el odio que genera esa indiferencia. Entonces, todo el libro tuyo, toda tu novela es un debate entre la indiferencia y el odio. La nada en la cual, digamos, navegan los demás y el odio hacia el cual se ve empujado uno si no se cuida. sí, ¿Por qué? Pues porque el que es moral, y creo que el protagonista de tu novela lo es, un ser moral, digamos, a la antigua, pues siempre está a un paso de dar un golpe en la mesa. ¿Por qué? Porque lo que le rodea es un mercado infame de bisutería que hoy vende esto y mañana vende lo contrario. En ese sentido, tu libro me parece deliciosamente impertinente y protagonizado por un personaje pues, que mantiene constantemente una especie de heroicidad infraleve, micro, del sentir, del pensar, del vivir, con sí. un tempo, un estilo distinto del personaje principal de Lluvia Oblicua, porque mi libro es más, digamos, aguerrido, más violento, más belicista, el tuyo es más pacifista, aunque no es la palabra exacta, más amable, pero en los dos hay, digamos, una especie de infinita cólera por el devenir del mundo y por el progresivo adormecimiento de los demás. En Sí. ese sentido, creo que los dos libros tan distintos se parecen. Uno de filosofía, otro de literatura, una novela, se parecen porque están centrados en una percepción de lo intolerable, una percepción de lo intolerable, una sensibilidad hacia lo intolerable que hace la vida un poco difícil. ¿Por Sí, qué? Porque no estás dormido como otros, porque no sí, perteneces a una manada hubo como otros. un momento en que yo tuve la sensación de como la historia interminable, ¿no? Como el olvido empieza a comerse todo lo que viene detrás, ¿sabes? Esa sensación de que tú te giras y no te queda absolutamente nada, ¿no? Yo tenía esa sensación, bueno, en realidad el sitio donde yo nací no existe, se ha convertido en un cuarto de baño. O sea, es como que la habitación donde yo me crié ha desaparecido completamente. Da la sensación de que a mis espaldas no está creando nada, ¿no? Entonces, también lo comentabas tú como que si hubiera un soplo de muerte en todo lo que yo hago. Porque tu novela tiene buena relación con la muerte.
con lo que muere, con sufrimiento de todo lo que es mortal, y todo es mortal, hasta lo eterno del silicio, hasta lo eterno de la matemática, de la informática, etcétera, tiene una buena relación con la antigüedad de la muerte, tiene una buena relación con el mundo de los muertos, con el eco de los muertos. Recordemos que no hay nada más vivo que un muerto incluso bien enterrado, ya no digamos si está mal enterrado. Entonces, todo esto configura a tu novela como una especie de eco, donde en Almazara, Almazara se llama el pueblo, ¿no? Sí, Almazar. Al modo de la comala de Juan Rulfo, Sí, se produzca un constante cruce de ausencias y presencias un poco inquietante para la transparencia que pretende el mundo contemporáneo. Porque hay muchos espectros que están vivos en tu libro. No solo gente que ha muerto ya y que ha dejado su huella en ti, Octavio, tu padre, etcétera, sino muchos vivos contemporáneos a ti que tienen muy distintas capas. Y esas sí. capas se cruzan unas con otras de tal manera que cada personaje vivo es una especie de caleidoscopio de estratos terráqueos donde el acento se pone en un lado o en otro, según los momentos de la novela. Sí, me comentaste ayer que me hizo gracia y al mismo tiempo me reafirmó de alguna manera, ¿no? Dijiste, tanto tu padre como Octavio, estas personas nunca saldrían en una pantalla, ¿no? No sé si has visto, tú que eres crítico de cine y muy aficionado al cine, Patterson, la de Jane Jarmusch, que es un conductor de autobús simplemente que escribe poesía, ¿no? Con la poesía de William Carlos Williams, ¿no? Me parece que es curioso, algo tiene que pasarme, algo dentro de mí no va muy bien o, o va demasiado bien para, para que la persona que más me haya marcado a mí en mi existencia, aparte de mi padre, sea el que nos cuidaba las tierras, ¿no? Octavio. Es como las, las mayores enseñanzas que he recibido no he sido a través de un libro, sino de la persona que me ayudaba a mí a podar las viñas, ¿no? Entonces yo creo que Ken Loach decía, ¿no? Nos han robado nuestras historias, ¿no? Entonces, y entonces él cuenta otro tipo de historias, ¿no? Entonces yo soy un poquito como Patterson, ¿no? Quiero contar la historia de ese conductor, por eso hay un relato que se llama Las Horas, un capítulo, que él es un camarero, que es un oficio que yo creo que casi todos lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida. Y quiero contar un poco las historias de ese conductor de autobús que escribe poesía, ¿no? Sí, y después que dentro de todo esto, mmm, tu libro tiene la virtud, tu novela tiene la virtud de, como decía antes de otro modo, interrumpir el tiempo porque tiene buena relación con la naturaleza de las cosas y atiende poco a la historia oficial de las cosas, personas, personajes, sitios, y esto te permite que donde termina la lluvia entre continuamente en estratos enterrados de los seres, de tal manera que esto rehace las historias. Pero tu novela es también, te lo decía ayer, en privado, es una historia de los días sin historia. Es, por otra parte, los días que nos pertenecen, porque no, en realidad, aunque fuésemos tú y yo dos hombres de historia famosos y afamados, pues en realidad, sentados en el cuarto de baño, sentados en nuestra sala de estar como estamos ahora, pues tampoco somos tan gigantescos, o sea, que somos infinitamente vulgares. Y esto es lo que hay. De hecho, te recuerdo que la Revolución Cristiana, con la cual de algún modo te asocio, aunque sea por la pista de atrás, pues No, 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 no hace su podemos revolución prescindir encarnando a Dios en la humildad de un cuerpo cualquiera. Y esto, el cuerpo cualquiera, la vida cualquiera, que jamás pasará a la pantalla, es en cierto modo el protagonista de, de tu novela y el protagonista además de lo que está entre los personajes de tu novela. Creo que en ese sentido pues, has hecho un librito precioso, muy actual, donde nada se ha excluido. Tampoco lo normal, tampoco lo cutre, tampoco lo popular, tampoco lo ordinario. Te decía en una carta que te envié ayer o antes de ayer que según tu novela, y yo estoy de acuerdo con eso, mmm,
Martín Heidegger no es más importante necesariamente que Maradona o queridísima Clarice Lispector más que Lola Flores. Y bueno, estoy de acuerdo con eso, en que todo lo que nos queda es bajarnos de vez en cuando en estaciones no conocidas de metro y ver lo que hay en un mundo que jamás será nuestro, por mucho que se empeñe Bill Gates en servirlo en bandeja. Pero para eso hace falta tener curiosidad, tener como lo que tú decías antes, lo comentabas también, ¿no? Es como una forma de ser de la generación Beat, ¿no? Ese de be hungry, ¿no? Ten hambre, ten hambriento. El que está hambriento puede descubrir algo o una historia en cualquier sitio, en el metro o cruzando la calle, ¿no? Pero porque está buscando. Pero esa es como una pulsión, ¿no? Sí, como si tu novela tuviese un poco la pulsión precisamente de empujar al lector a ser un principiante en cada caso, a jamás enquistarse en la profesionalidad de la mirada informativa, periodística, profesoral, universitaria, etcétera, y en ese sentido, pues estar siempre en camino. Tu novela empuja al caminar como el único método que tenemos, el caminar y vivir, y, y es una novela en ese sentido muy engarzada a la vieja leyenda del camino y los descubrimientos del camino. Porque además pensemos que quien no camina tampoco es capaz de pararse. La parada es un momento de compensación que viene después de una larga y ardua travesía. Si no hay esa travesía, no hay parada. Uno de los problemas que tenemos en estos meses de control policial, bastante dudoso, para mi gusto, es que por falta de experiencia exterior, por falta de camino, por falta de caminos, de sendas, digamos, escarpaduras, también la detención es difícil, digamos, la iluminación de la detención. Y sin embargo, en tu novela, donde termina la lluvia, pues hay esta dialéctica un poco perversa entre la detención y el caminar que me parece muy fecunda. Sí, Hace los personajes a mí, nuevos, siempre inesperados. a mí me encantó Lluvia Oblicua porque era como algo que yo necesitaba leer en estos momentos. Era como una forma de prescindir de una serie de adicciones que de alguna manera, o necesidades que me han metido en el cuerpo sin que yo las haya pedido. ¿Sabes? Eso, la incapacidad, o sea, eso de que, por ejemplo, estás escribiendo y empiezan a aparecerte al lado del ordenador un montón de información, de publicidad, ¿sabes? Continuamente, o cuando entras en el metro, está todo lleno de pantallas para que tú no tengas que pensar, la publicidad, lo único que no pueden soportar es que tú estés quieto pensando, ¿no? Por eso en tu libro Lluvia Oblicua de la editorial Pretextos, hay un momento que dices detención y descubrimiento. O sea, es como que lo que la gente no quiere es que te detengas. O sea, te lo quieren dar todo, ¿no? O sea, Claro, los dos libros tienen en común, creo yo, que al margen o en los márgenes de la lógica de la multiplicidad, de la lógica de la velocidad, que en realidad nos preserva de vivir y nos preserva de habitar, apuestan por el habitar. Por un habitar para el cual no hay tecnología más que el error y el fracaso. Y la ley de la gravedad, y navegar con la ley de la gravedad. En ese sentido, pues creo que los dos libros siendo muy distintos, una novela, otro ensayo, uno relativamente breve, otro relativamente largo, etcétera, etcétera. a mí no me lo Pues pareció. tienen... ¿Perdón? A mí no me lo pareció. Bueno, me alegro mucho, me alegro. No me pareció largo porque está muy bien estructurado. Muchas gracias. Pero en todo caso Ah, tienen en común, creo, esta complicidad con el habitar, la percepción del habitar, como si fuéramos hombres primitivos que no tienen más que su percepción del habitar, el aquí y ahora, y el camino al que esto lleva. El camino que no tiene trazos, no tiene sendas de autopistas, sino sencillamente es un improvisar de paso que se anda. Y de paso que se anda se hace el camino, como diría Machado. Creo que los dos comparten un poco esta lógica peregrina de la existencia, según la cual pues todo ocurre de manera inesperada, todo lo importante ocurre de manera inesperada y sin avisos, sí. sin grandes anuncios, al margen de las pantallas que pretenden anunciarnos lo importante que viene. Al final, como Que, hemos visto, tampoco en las pantallas cabe. eh,
Tú me lo has dicho que tiene algo de cristiano este libro y es cierto, pero es cierto que siempre tiendo a mirar hacia lo pobre, hacia lo desagradable, hacia las personas que no tienen nada, ¿no? Ese personaje encorvado que arrastra una, Una aspiradora una estropeada. aspiradora que es estropeada, ¿no? Terrible. Pero es cierto, es esa mirada, ¿no? Y, recuerdo que hay una especie de recreación un poco en eso, ¿no? Sí, en la cual yo también he reconocido ahí una constante recreación, pero no me parece que sea sadomasoquista, sino muy piadosa en un sentido antiguo y en un sentido moderno, de una piedad humanista en la cual yo me reconozco, sea laica o religiosa, una constante atención hacia lo pequeño, lo que está en vías de extinción, lo no observado, lo imperceptible casi, lo que sufre, lo tullido, lo deforme, lo feo. Hay una buena relación con todo eso, pero en todo eso está lo importante, porque en realidad, si ocurre algo importante en esta reunión es a partir de los lapsus, los errores, los encuentros, las crisis en el programa que teníamos en mente y las apariciones que interrumpen un poco la línea recta que teníamos programada para esta tarde. Y así ocurre en la vida y así ocurre al menos en mi caso, en todos los libros que me interesan. Yo me Sí, reclamo de una tradición literaria y de pensamiento que tiene mucho que ver con tu novela. sí. Quizás sea Hay, tomado por Balser o por Joyce o por Hanke y por otros nombres, o por Clarice Lispector, pero en realidad pues todos estos nombres propios, grandes y pequeños, tienen la función de abrir el presente otra vez a su condición mortal, que es su condición de infinitud. sí, hay. David Foster Wallace también es un autor que nombra bastante y que a mí me encanta, o sea, me parece maravilloso y también muy atrevido y sobre todo eso muy diferente, ¿no? Y hay una cosa que yo te envié un mensaje cuando lo leí, porque es como, de alguna manera, esa frase, si me permites, yo creo que resume un poco lluvia oblicua o va por ahí, ¿no? Es como, no hay más arte que el oficio de vivir, ¿no? Y yo creo que de alguna manera este libro, ya te digo que yo me sentí como un espejo que me estuviera mirando y tú de alguna manera estás planteando que la gente de alguna manera esté alerta y que cualquier tipo de manipulación o cualquier cosa que él pueda de alguna manera detenerse un poco y ver que hay otras formas de ser, otras formas de moverse, otras formas de pensar, otras formas de actuar, ¿no? Y eso Claro. me pareció con la evolución de todo el libro que era eh, esa chica que me fascinó, por ejemplo, Joyce Carol Vincent, que murió en un apartamento en Londres y la descubrieron completamente sola, la descubrieron 2 meses después, que estaba momificada, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible? Pero no tenía ningún tipo de contacto. Entonces, de alguna manera lo estamos viviendo como si nos estuviéramos aislando, ¿no? Joyce Carol Vincent es un poco un símbolo del tipo de anonimato, el tipo de, digamos, de retiro que buscamos con la multiplicación de conexiones. Buscamos en el fondo pues una oscura privacidad que nos preserve de vivir, que nos preserve de todo compromiso afectivo con los demás. Y el caso de esta chica, asombroso y muy triste, y dio lugar a muchas cosas después de conocerse, pues es significativo de un poco el devenir que se nos prepara. Y me parece que más acentuado todavía después de 2 meses que antes. Es posible que los países del sur, sobre esto Agamben ha advertido mucho, se dice que exageradamente, yo creo que no tanto, Italia, España, etcétera, México a lo mejor, en fin, todos los países del sur están un poco en vías de una nortificación, por no decir mortificación, que en cierto modo prepara para convertirnos en zombies aislados en lo real y conectados en lo virtual, lo cual es sencillamente horrible y nos condena a una especie de muerte en vida, de eternidad mortal, mejor dicho, letal en vida, que no me parece en absoluto deseable. Yo particularmente prefiero, creo que también es la opción de tu novela, el accidente, el tropezón, el equívoco, el patinazo, el fracaso, el Sí, ridículo incluso,
antes que una vida que es segura porque es distante de todo lo que la amenaza. Y esto es como una pan muerte lenta. para hoy y hambre para mañana. Claro, pero es como una muerte lenta. Exactamente. O sea, es como en un momento. Es curioso porque tanto tu libro como el mío, donde termina la lluvia, de la editorial Nazarí, iba a salir en abril y al final salió en septiembre. Tú hiciste una presentación presencial en febrero y luego ahora la estás haciendo a través de Zoom y tal. Pero de alguna manera, en un momento dado del libro, digo, ya no nos abrazamos, pero claro, yo no podría saber que no nos íbamos a poder abrazar. No es que no nos abracemos, es que hasta la llamada telefónica está mal vista, por lo que he oído. De hecho, hago delante de vosotros ahora 10 llamadas telefónicas a 10 amigos y 9 no le cogen el teléfono, ni mañana tampoco me llaman. Entonces, Sí, estamos ante un mundo, incluso en España, incluso en Italia, bastante amenazante. sí. Yo me temo, a lo mejor soy un poco paranoico, que estas amenazas van a aprovecharse de la situación actual, aparentemente de emergencia, para redoblarse y convertirnos todavía más en zombies, en los cuales, pues, solo las novelas, solo las lecturas nos sacarán un poco de la prisión, de la crisálida en la cual estamos metidos. Sí, Transparente, pero letal. Limpia, pero mortal. hay un momento también en mi libro donde termina la lluvia, de la editorial Nazarí, que se comenta es una estupidez ser diferente si no estás dentro de la sociedad, ¿no? Es como tienes que estar dentro de la sociedad porque si no, no sirve de nada, ¿no? Es como, lo bueno es ser diferente dentro, con la sociedad, ¿no? Como una especie de, aunque sea ese reflejo de lo que no quieren ser, pero por lo menos que vean que hay otras formas de ser, otras formas de pensar, otras formas de escribir, ¿no? Otra forma de imaginar, ¿no? Que vean que hay otras alternativas, ¿no? Tengo un sobrino de 18 años, vale, tiene 18 años, pero apenas habla, ¿sabes? Es como se pinta las uñas de marrón, está pensando ponerse una falda, se maquilla, se está buscando, sí, pero ¿cómo le puedo yo transmitir esa pulsión, ¿no? Esa curiosidad, ese behind, Que la ¿sabes? existencia no está en el mercado. No están las ofertas del mercado. Sí. Sí, estamos rodeados por multitud de ofertas que no buscan más que nuestra salvación en otras propuestas de identidad que son tan o más sospechosas que las antiguas, tan o más reaccionarias que las antiguas, cuando en realidad la tarea es, con una mano quizás, atender a la oferta del mercado, porque hay que, digamos, ser educado, porque hay que estar en sociedad, y con la otra buscar en los sótanos donde ningún tipo de pantalla nos va a servir de guía. Tú mencionabas antes la escena de la serpiente, efectivamente a mí me resonó mucho, porque también Lluvia Oblicua está construida sobre la idea de intentar infiltrarse en la inmensa prisión que hemos construido, fugarse hacia adentro de esa prisión y, por lo tanto, ser libre con otro modo de percibir y de estar y de habitar dentro de un mundo rodeado de muros. Pero efectivamente solo tiene sentido ser raro o marginal o diferente en medio de los otros, para incordiar a los otros, para molestar a los otros, para convivir con nosotros, para Lo generar dice otra alguien, comunidad con nosotros. lo dice alguien que estuvo 1000 días en una montaña. Sí, pero 1000 días en la montaña estuve donde todo el mundo volvió, como se ve en el libro que escribí. Una de las lecciones de Rocher de Sèvres es que no hay salida, no hay escapatoria. Pero volviste porque se moría tu padre, puede ser, o porque murió No, tu no, padre. no, 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 no. Volví porque la montaña que me acogió un día me expulsó. Así de sencillo. El entorno que me acogió un día me echó. Un día que precipitó quizás días previos, ¿no? Pero fue exactamente una tarde o una mañana, no recuerdo bien. Me sentí expulsado de aquel sitio y sentí que al margen de mis planes la experiencia ya no tenía sentido. Ni podía Que seguir sepas 4 horas más. que Roche de Sebes lo he leído 2 veces y se lo he regalado como a 3 o 4 amigos. Y Tengo yo en ti
Tengo un tío, un fan inapreciable. Y pienso hacer lo mismo con Lluvia Oblicua, ¿eh? Lluvia Oblicua, porque yo creo que es un libro que tiene un tempo, tiene un ritmo, ¿sabes? Además, la duración de los capítulos, yo me leía un capítulo por día, ¿sabes? Cada y sabía que era como una hora y media lo que duraba leer un capítulo. Pero era fascinante y además está muy estructurado. Y me gustaría que hablaras así como un poco, porque mi libro sobre todo habla de, como decía Benedetti, ¿no? De esa memoria olvidada, ¿no? Tengo que decir que el prólogo es de Javier Azcue, el que me ha hecho el prólogo, que es también con el que escribí Henry Miller en el Metro, de la editorial Polibea, del primer libro. Y yo creo que hay un capítulo que habla de la memoria, lo titulas tu capítulo Memoria y Vanguardia, ¿no? Muy vanguardia, sí. Pero creo que también tu memoria es una memoria aguerrida, es una memoria para actuar, ¿no? Lo que más me ha gustado es un libro que habla también de la evolución del pensamiento. Todo el libro, Lluvia Oblicua, ya lo he dicho antes, es un libro que mueve a la acción. Bueno, a mí me gustaría ser por lo Eso es lo menos que un más me ha hombre. gustado, ¿eh? A mí me gustaría por lo menos ser un hombre de acción frustrado. Y creo que todos mis libros, todos, también el de Rosia de Seves, Mil días en la montaña, y el anterior, Ética del desorden, y este, Lluvia Oblicua, son las memorias de un hombre de acción que no ha dejado de actuar y de incordiar y de tropezar y de hacer el ridículo y de fracasar por medio con pequeñas victorias, a pesar de todas las múltiples cortapisas que nos rodean hoy en día para que no hagamos nada y no lo expresemos de manera obscena. Entonces, todo el texto mío, largo o no largo, no plantea la huida de esta sociedad, la condena de esta sociedad, como sobre todo romper con el encadenamiento causal que nos justifica la pasividad, que justifica la cobardía infinita en la cual constantemente incurrimos frente a las múltiples formas de presión que nos rodean por todas partes. Mi libro, en ese sentido, quizás un poco más que el tuyo, es un libro violento, pero no porque plantee que rompamos nada, ni la cara de nadie, ni mucho menos, sino porque invita a una independencia radical de cada ser que no tiene nada que negociar en lo fundamental, que no tiene nada que transigir en lo fundamental, salvo con Sí. sus seres queridos, si acaso. Y por eso mi libro resulta tan impertinente, según me han dicho, para algunos ojos académicos o oídos académicos, y tan pues lleno de sentido común para otras mentes quizás un poco más libres y menos comprometidas con las instituciones que nos rodean. Pero sea como sea, posiblemente no descubro nada nuevo y me limito a reinventar descubrir una idea de la persona que siempre ha estado ahí y según la cual, pues cada ser humano, cada persona es como decía antes, la caja de resonancia de todo un continente sumergido, de todo un universo sumergido. Igual que en un iceberg aflora fuera del océano pues una décima parte y 9 décimas partes están sumergidas. Así es un poco el rostro de la persona. Si el rostro es el reflejo del alma es porque el alma es, en cierto modo, todas las cosas que están en nosotros, las múltiples lluvias, precipitaciones, influencias que han caído sobre nosotros, y en ese sentido, pues, cada rostro personal, por humilde que sea, Octavio, tu padre, mi padre, Federico de los Palotes, pues encarna justamente por su tuteo constante con la muerte, por su, digamos, reto y diálogo constante con la muerte, encarna unas posibilidades de independencia que el colectivo técnico y el colectivo social en absoluto tienen. Por eso, pues, el libro no deja de ser útil, creo yo, modestia aparte, para estos tiempos en los cuales se nos invita a obedecer por todas partes. Sí, yo hablo siempre en castellano, que he recibido al ser bilingüe por haber nacido en Gandía, pero solo cuando me cabreo, cuando me enfado, hablo en valenciano, ¿no? Entonces, ese tipo de raíz, ese tipo de olores, es un poco también lo que aparece en Almazara, ¿no? Por eso te digo que Almazara no es un sitio físico, porque no existe, es un sitio interior. Y yo creo que todo el mundo tiene
lo que tú decías de Juan Rulfo, ¿no? De Celama, todos tienen un sitio al que le gustaría volver. No, no sé, es un sitio con chimenea o puede ser una habitación, puede ser un olor. En mi tierra hay mucho olor a azahar. Entonces, todo ese ambiente yo creo que está ahí, ¿no? Yo nunca hablo en valenciano, pero sin embargo he tenido que poner palabras en valenciano porque no podía explicarla de otra manera, ¿no? Y sin embargo es algo muy propio, pero, pero a otra persona sí que le llega, aunque no sea valenciano, ¿no? Yo creo porque hablas un poco de lo que a ti te importa, ¿no? De tus raíces, ¿no? Y cuando hablas de padre, todo el mundo tiene un padre. Cuando hablas tú como, como una memoria de la humillación, todo el mundo de alguna manera se ha sentido humillado, ¿no? Eh, Me encantó el principio de tu libro, de Lluvia Oblicua, ¿no? Cuando esa chica Celia pregunta, ¿es bueno ser sensible? ¿Sabe? Y tú le contestas, no, ¿cómo se arma un ser sensible? Sí. ¿Sabes? Es otro trabajo, es contestas con una pregunta, pero es Antes, motiva la acción. antes, Juan, te iba a decir que la timidez en este mundo de sinvergüenzas es un don, es una fortuna, un tesoro, pero que la timidez hay que armarla Sí, para que no sea arrasada por claro. este universo de sinvergüenzas que siempre ha sido el mundo y más hoy en día el mundo que nos toca. Entonces, pues todo mi texto, creo que también en el tuyo hay mucho de esto, es una constante invitación para dejarse caer en la fragilidad para desde ahí armarse. Y armarse además con las armas que solo la fragilidad, la vulnerabilidad, la timidez procura, que son armas que vienen de abajo. Y esto es justamente lo que comunica, es decir, comunica, nos permite expresarnos más allá de las dificultades del lenguaje aquí o allá, con el gallego, con el valenciano, con el castellano, permite expresarnos, en cierto modo, el descenso a la autenticidad de lo vivido y de la emoción que genera digamos, un efecto de contagio. Porque las emociones son contagiosas, tanto la risa como el llanto, y por en medio, pues, múltiples variantes intermedias. Y, en cierto modo, pues, es un poco lo que está quizás en vías de extinción y lo que uno reivindica. Es decir, volver otra vez a la brutalidad de la expresión auténtica, sea correcta o no. Prefiero 100 veces una persona, mujer u hombre, que me odia a alguien que descubres demasiado tarde que le eres indiferente. Porque en realidad solo ha estado ateniéndose a la normativa de las escenas de turno y en realidad pues, ni siquiera recuerda tu nombre. Sí, eso es lo que también en un momento dado nombras de que ser es ser percibido en lo singular, ¿no? Es como que también que haya como una respuesta, ¿no? Como una reacción, ¿no? Es como, yo he estado 6 años en escuelas de arte dramático, ¿no? Con William Layton, con Cristina Rota, entonces es acción con reacción. No hay un acto dramático si no se produce eso, si no hay una reacción, ¿no? Ante nada ante alguien que no te devuelve nada, es como que no hay ningún tipo de conexión, ¿no? Pero sin embargo, eso es cierto, pero sin embargo debemos habituarnos un poco a la idea de que el público hoy en día es muy incierto, hoy y ayer, y mañana, pasado mañana también, de que el otro es muy incierto, siempre lo ha sido, por eso es otro, y por tanto, digamos, la comunicación, lo común, el público, debemos lograrlo ya en nuestra forma de expresión. Nuestra forma de expresión, que estemos más solos que la una, aquí o allá, que a veces lo estamos, pues debe lograr, digamos, un modo de cosmopolitismo que esté inscrito en la intensidad de la expresión, sin necesidad de que llegue después o no llegue el reconocimiento de los demás, el reconocimiento público. Todo este afán actual, quizás, por buscar reconocimiento, por buscar la visibilidad y el aplauso del público, es una patética expresión de impotencia acerca del hecho de que realmente la expresión no se ha logrado desde abajo, porque si se logra, bueno, pues me darán el premio Nobel o no, pero ¿qué más da? He hecho mi libro. Sí, Si se logra, bueno, pues me aplaudirán o no, pero es secundario. He conseguido decir lo que tenía que decir y decirlo al modo que me es característico. Entonces, ya digo, es la absoluta falta de confianza del individuo en sus fuerzas lo que lleva a esta constante atención a los reflejos externos en pantalla, que son en cierto modo nuestra perdición, porque la pantalla hoy nos aplaude y mañana nos condena a la más completa de las indiferencias. sí. Yo creo que un libro
un libro te lleva a otro, ¿no? Y en el caso del tuyo, el de Lluvia Oblicua, me han dado unas ganas enormes de leer el Upanishad, ¿sabes? ¿Sabes? Que dice, no se puede rechazar a la mujer, esa es la regla, ¿no? No se puede rechazar a la lluvia, esa es la regla. No se puede rechazar a las estaciones, esa es la regla. No, me parece, mi mujer se pone triste cuando llueve, ¿sabes? Entonces, yo soy feliz cuando llueve, pero yo soy valenciano. Es un libro Pero maravilloso de sabiduría antigua que en España desde hace unos años tiene una buena traducción, no sé si en Ciruela y alguna más a lo mejor. Un libro complejo, muy complejo, con problemas de traducción y de etimología y de lenguaje muy serio, seguro, pero que es un libro profundamente sabio que indica que en todo lo importante el tiempo no pasa y la cronología es la peor de las supersticiones. Hay un montón de frases de los Upanishad que son absolutamente actuales, tanto más que el Tao Te Ching, tanto más que lo mejor de los evangelios, tanto más que lo mejor de Friedrich Nietzsche, de Platón, de Sófocles, de Eurípides, etc. Es todo un texto, pero ya tenemos ese acopio de sabiduría en múltiples libros que tampoco hemos leído. Lleva ahí la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo unos cuantos siglos esperándonos y nuestra religión laica nos ha impedido hasta ahora leerlo. Es hora de que empecemos también a cambiar de orientación en las lecturas para que podamos, en cierto modo, romper este hierro de la transparencia que nos aprisiona. sí, sí, he de reconocer que el último capítulo me sorprendió mucho, el que hacía la referencia a Dios y el materialismo, creo que es como si se llama, no sé. El El, materialismo el de último Dios. capítulo que hace referencia a la religión cristiana y todo esto, y me pareció como un montón de enseñanzas que encontrar, que sacabas de ahí, ¿no? Como, como es como uno de los grandes libros que hay, ¿no? No hay que... y que puede ser un enorme profundización con la filosofía y todo esto, al mismo tiempo aprovechar, ¿no? del cristianismo y sacar un montón de cosas, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Sí, yo te comentaba que en tu novela hay un pasos, bueno, cristiano, estoico, samaritano importante en la atención al prójimo, en el amor. Hay, hay mucho nietzscheano ahí, ¿eh? ¿Cómo? Mucho Nietzsche donde termina la lluvia. No digo que no, pero Nietzsche hay mucho más de Cristo de lo que el propio Nietzsche reconocía, aunque aquí hayas, de vez en cuando, hacía también autoiluminaciones curiosas, ¿no? Pero vamos, que todo el capítulo final, que quizás, que no es lo peor del libro, creo, pues, y quizás merecería figurar aparte en un libro distinto, pero bueno, ya se verá. Todo ese capítulo final está hecho con una especie de interpretación materialista del cristianismo, como una nueva versión, mejor dicho, una antigua versión, una sabiduría que siempre ha estado ahí, a los bordes de la humanidad, a los pies de la humanidad, y que casi nunca hemos atendido. Entonces, igual que todo el texto intenta, en el abordaje de las emociones o de la percepción o de la memoria o de lo que sea, reventar los diques pragmáticos que nos ha inyectado el norte, también este capítulo, a caballo de Badiou o de Agamben y de otros, y a caballo de mi propia lectura de los evangelios, pues hay un intento por romper diques y dar a luz una visión distinta de unos textos que son maravillosamente actuales. Todos los evangelios, particularmente el Evangelio de San Juan, son textos muy modernos, que están a la altura de la mejor literatura del siglo XX y del siglo XXI. Lo más violento de Clarice Lispector, mi amada Clarice, tiene una correspondencia casi automática con un pasaje u otro de los evangelios. Y mira Sí. que Clarice Lispector ha hecho una literatura potente y turbadora, pero es que también es muy potente y turbador todos los textos básicos de cualquier religión, seguro, laica, islámica u oriental, y desde luego en el cristianismo. Es una lástima que la doctrina laica que se ha convertido en una pisonadora nos haya cerrado muchas sendas perdidas que nos permitirían el acceso a claves de conocimiento muy distintas a las que circulan en televisión e internet. Y es lo Hay, que siento un poco en ese
capítulo final que en cierto modo culmina y cierra el libro. Sí, Pero lo cierra el libro de un modo no más religioso que antes cuando hablaba de las emociones. Ya las emociones son muy religiosas, atendidas en su complejidad. bueno, en, en cuestión de religión es el no sentir. Es un poco casi como el no mostrar. ¿Sabes? Un poco, de alguna manera, en lo que a mí me han enseñado. ¿Sabes? Es como casi lo contrario, no expresar. Entonces, el, Disimular. sí, disimulando, ¿no? Como yo pongo siempre. Hay, hay algo que yo me hice escritor porque mi madre me dijo una vez, no escribas nada porque las palabras se las lleva el viento. O sea, Tú pero yo me dijiste, hice quiero ser como el escritor, viento. sí, es como todo lo contrario. Que hay algo que ayer también lo comentamos de que es curioso que tú acabaste de escribir el libro en agosto del 2019, salió en enero de 2019, de 2020, y en marzo de 2020 fue la pandemia, ¿no? Y es como si tú, de alguna manera, es un poco profético, ¿no? Lo que pasó. Y lo que quería preguntarte es, si ese libro hubiera salido en abril o mayo de 2020, ¿hubieras cambiado algo de lluvia oblicua? Nada, nada. Eh, Todo lo que nos amenazaba ya estaba aquí, todo lo que nos liberaba ya estaba aquí. Tenemos todas las armas del mundo para sobrevivir. Lo peor de todo es sucumbir ante el miedo al miedo, que es un poco lo que se nos inyecta hoy en día a día, pero no cambiaría una sola coma y un solo punto por eso, quizás por otras razones, a lo mejor esto o lo otro, pero no por los meses que han venido, que en cierto modo se prefiguran en mi libro porque se prefigura en Lluvia Obliqua la amenaza de la interdependencia, de la sociodependencia, la amenaza del conductismo masivo en el cual estamos inscritos de manera forzosa y obligatoria como pocos regímenes de antaño se han atrevido a hacer. En ese sentido, pues mi libro es desgraciadamente profético. Ojalá que no lo hubiera sido, pero ya desde el comienzo se dibuja un peligro en la sociedad que antes el antiguo Dios no encarnaba. Sí, Con, pero con tu el libro tormento de la es una autoridad. herramienta. ¿Perdón? Tu libro es una herramienta. Tu libro es una herramienta de acción, ¿sabes? Por eso te digo que de alguna Para manera. oponerse a la religión triunfante. Para Sí, oponerse, la religión triunfante es la religión del pragmatismo social, de la visibilidad, de la obediencia social. Me gustaría que mi libro fuese una caja de herramientas o un depósito de armas para oponerse a todo eso, que sí. ha conseguido levantar un poder que nada tiene que envidiar a los peores despotismos de antaño. Nada. Es decir, yo tengo unos cuantos añitos, he estado en la cárcel de Franco en 2 ocasiones al menos, en los 70. Viví la dictadura como había que vivirla, de una manera dramática, pero no recuerdo aquello mucho más ingenuo en relación al poder actual de lo social. Y no me refiero solo a España, sino en general al mundo occidental. Mucho más ingenuo aquella dictadura, siendo sangrienta, que esta dictadura sin sangre, donde nadie muere del todo, tampoco nadie se atreve a vivir a fondo y todos andamos a medias a través de las puertas giratorias. Me parece mucho más perverso este sistema de poder actual, sonriente, inclusivo, democrático, horizontal, pero tremendamente perverso en cuanto a la forma que tiene de desactivar las potencias naturales de cada individuo y la expresión natural de cada individuo, que aquello otro que en definitiva era una cosa espantosa y letal, pero que veías venir de frente muy fácilmente. Ahora, sin embargo, este ¿Sabes, poder de concentración de la información es doblemente peligroso. ¿Sabes dónde estaba yo en los años 70? Estaba en una En la cuna. clase en los... No, sí, sí, tengo edad, tengo edad. Estaba en una clase de los jesuitas con la mano alzada y cantando de cara al sol. Así ¿En es pecados mayores, como me educaron. pecados Así, mayores hemos cometido? ¿cómo, cómo no voy a escribir donde termina la lluvia con esos antecedentes, ¿no? O sea, es como ese, por eso cuando tú me dijiste lo de la memoria de una humillación,
es como, hay un capítulo que se llama Lágrimas, que al mismo tiempo es divertido porque digamos que la comedia es la tragedia con distancia, ¿no? Y de alguna manera Lágrimas es un... Y es como que me llevan a decir un texto, me visten de una manera, me llevan a un sitio y ¿qué pasa? Que nunca me preguntaron qué quieres tú. ¿Sabes? Nunca, ¿qué pasa? Que con 9 años una persona no piensa, no le puedes decir qué te apetece hacer. Es como no había otra forma de ser. ¿Sabes? Es como y yo, donde termina la lluvia es de alguna manera un canto a la diferencia. Es un canto ¿Hala? para que la gente sea a la diferencia. Un canto para que la gente pueda ser diferente, pueda pensar que cada uno Bueno, tenga la libertad de... pero la serpiente te recomienda en esa novela que con la otra mano obedezcas para poder tener contra qué oponerte. Es Sí, decir, sí, 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 sí. tener en medio, como tú tuviste, y detrás unos padres, un padre, por ejemplo, y padres también, en este caso, que intentan al menos algún tipo de autoridad moral, algún tipo de sí y de no, es importantísimo para algún día saber lo que quieres, que sí y que no quieres, porque si estamos rodeados de una especie de poder uterino, con encefalograma plano, donde el sí es continuo, la desactivación de los cuerpos está servida. Es mucho más perverso esto otro que un autoritarismo incluso mal hecho. Porque el autoritarismo torpe, mal hecho y gritón te permite la rebelión. Pero es que lo otro, las sonrisas perpetuas del prójimo actual, de buena parte en casi todos nuestros medios, son tremendamente dañinas, son falsas, y cuando te das cuenta de quién es quién, ya es un poco tarde. Y sin Sí. embargo, un padre ingenuo y un poco torre y un poco autoritario que se intenta poner frente a un hijo, te sirve el beneficio de una pared frente a la cual te piensas si saltarla o no. Sí, es como la rana que está en la cacerola y empiezan a subir la temperatura. Exactamente. Si le echas en la cacerola hirviendo, rebotará de un salto, a lo mejor con una pata un poco dañada. Pero si la cueces poco a poco, se morirá pensando que es feliz, que es un poco nuestro destino actual. Mientras morimos lentamente, pensamos que nos estamos autorrealizando. ¿Por qué no vamos a cosas concretas de, por ejemplo, donde termina la lluvia? Digamos que qué capítulos de alguna manera te han gustado más o te han movilizado. Yo, en realidad, había hecho una, no sabía muy bien cómo iba a ser el esquema del encuentro, había hecho un esquema de lectura un poco distinto, que intercala los capítulos. En cada punto de mi esquema hay páginas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el tercer punto yo tenía que había pensado para hablar de tu novela, pues hablaba del hastío frente al teatro del mundo, del hastío que siente un alma sencilla en esta sociedad especializada en atormentar almas sencillas. El hastío que siente un ser humano que intenta poner pie en algún sitio que le pertenezca, en algún sitio en el cual los perfiles estén medianamente definidos. De cómo, de cómo este hastío nos lleva con frecuencia a ocultarnos antes de dar un golpe, antes de dar un paso. Ser camarero como forma de ocultarse, esconderse 4 semanas en una habitación o 5 como forma de ocultarse, irse a la montaña como forma de ocultarse. Y también hablaba en este mismo punto de cómo aquel que por razones morales e instintivas, o sea, más que razones, instintos, se niega a poseerse a sí mismo, porque sabe que es mentira, cómo ese alguien, mujer, hombre o lo que sea, está poseído por un modo de pobreza que le lleva a conectar con múltiples modos de pobreza. Como ese alguien pues que, digamos, vive la pobreza en cualquier escenario, la pobreza de ser limitado, la pobreza de no saber, la pobreza de la duda, pues como ese alguien, sea ateo o cristiano, está obligado
casi corporalmente a atender a la pobreza de los otros. Y tiene una empatía espontánea y natural con múltiples registros de la pobreza que circunda por todas partes, ¿no? Sí. La pobreza y la experiencia de los límites, lo veo en tu novela continuamente, es toda una escuela para salir de las prisiones virtuales que se nos sirven por doquier. Sí, Para tropezar con lo único que realmente nos sirve, que es el trauma. Creo que tu novela defiende lo traumático como escuela y mi libro, con otro lenguaje, defiende lo traumático como escuela, como única escuela. No hay más, sí, más que cursos de deformación en los sí, cursos que nos hemos hay, encontrado. hay un capítulo en el cual digo, yo pertenezco a Almazara, no, no que sea un cuento de Navidad, ¿no? Cuando él decide quedarse. Y luego, sin embargo, hay otro capítulo que él dice, esto no es mi sitio es Madrid. Entonces, es como, para mí, la razón de ser, la razón de moverte, la razón de que te mueve, es la búsqueda, no es encontrar un sitio. De alguna manera, no perteneces, porque Almazara es el sitio que a mí me motiva a hacer un montón de cosas, pero ese sentimiento de búsqueda, de mejora, de lo que tú decías, salir, equivocarse, atreverse, resbalar, caer, volverte a levantar, esa es una acción, ¿no? Menos permanecer. Para mí el estar en movimiento es lo que me permite estar vivo. Claro, porque el lugar al que pertenecemos, más que tal o cual sitio, tal o cual habitación, tal o cual barrio, calle, etcétera, que está bien, que puede estar muy bien, uno siempre tiene, digamos, escenografías en la cabeza. En mi caso, pues, esta finca, el Picón, mi casa natal en Santiago, la cabaña en la montaña, mi casa en Madrid, etcétera, el rostro de mi hija como lugar. Pero bueno, más que tal o cual lugar, en realidad es la música, digamos, más que la letra de tal o cual canción, es la música de una especie de rumor que nos llama aquí o allá. Entonces, encontrar el sitio en la vida, que es un poco la vieja pasión ética de los griegos, en los estoicos y demás, el ethos, la morada, es más que un sitio, Almazara, Santiago de Compostela, Comala o lo que sea, es un modo de ser que te permite ser allí donde te toca la vida. Te manden a China, te manden a Ucrania, te manden a Albacete o a Badajoz. Y esto es lo que digamos, permite, digamos, sostener el carácter. Tener una especie de fuente propia de retroalimentación que se transporta a todos los lugares. Es la gran tecnología que tenemos para sobrevivir al tiempo que nos ha tocado. Un tipo de potencia de conexión sin hilos y sin ningún tipo de tarifa, ni siquiera plana, que nos permite traer el mundo de los muertos aquí, llevar el mundo de los vivos a una región espectral donde los vivos ganan definición y matices y complejidad, y una y otra vez alimentar una fuerza de resistencia y de resolución que nadie nos va a regalar, que solo brota del fondo sombrío que nos acompaña, de la infancia que nos acompaña, porque la infancia no es tanto, yo esto lo veo también en tu novela, no es tanto una etapa que recuerdas como una sombra que aparece en la crisis de toda etapa. Y en ese Pero sentido, la también infancia es una especie de promesa que espera adelante siempre. en donde termina la lluvia, la editorial Nazarí, hay sentido del humor. No sé si ahora te habrá llegado o no, pero también hay como una ironía, hay como una... y luego también hay una historia de amor, que a mí me gusta mucho, pero es como que la gente eh, lo pasa por encima, ¿no? Y de alguna manera es ese otro tipo de relaciones que se establecen que aparentemente no ocurren, pero están. Es como que tú puedes tener otro tipo de afectos, ¿no? Aunque sean en la distancia, aunque sean cada 15 años, cada 20 años. Hay como amistades y como vidas paralelas, ¿no? Y eso yo creo que también lo que crea la estructura de donde termina la lluvia es la historia de ellos dos, ¿no? La historia De ellos dos, de la pareja, de Carla y de Juancho. sí,
Y te mencionaba ayer que tu novela es también una especie de arca de Noé, donde se rescata la vida de cada ser y su pareja, pero la primera pareja de cada uno de nosotros es no nuestra imagen, no nuestra identidad, sino la sombra que nos acompaña. Es la primera pareja la que nos permite tener pareja, de hecho, sobrellevar con humor no solo a la pareja de uno, sino a la pareja que uno es de sí mismo. Y creo que, no sé por qué, ayer te comentaba que leyendo tu novela me acordé de Números, ese capítulo antiquísimo de una inmensa enumeración del Antiguo Testamento donde se salva y se enumera la procesión de todos los seres, un poco como los Upanishad, la procesión de todos los gestos, de todas las liturgias, porque se conecta en cierto modo con el sufrimiento de cada ser, la penumbra de cada ser. Y por lo tanto, pues uno se hace hermano, esto es una vieja leyenda, hermano de múltiples seres con los cuales no compartiría nada en concreto, ni el lenguaje, ni los ideales, ni las metas, pero hay una especie de complicidad en el sufrimiento compartido que permite pues que uno, un tanto embarado siempre, somos todos bastante embarados, bastante narcisistas, alcance el humor, el sentido del humor que permite tener dos manos y sin que una entienda muy bien qué es lo que hace la otra. Sí, y Como si creo que, fuésemos una pareja en marcha, cada uno de nosotros. creo que me atrevería a decir que tanto Lluvia Oblicua como Donde termina la lluvia son libros muy físicos, son libros que sangran, son libros que las picaduras en la cara, ¿no? El corte en la pierna con un tubo de acero, ¿no? También es algo que de alguna manera muy físico, ¿no? A mí Sí, son libros, creo yo, los dos, los que hemos hecho que no Bueno, dejan perdona, indiferente. empieza el primer capítulo con sangre y acaba con luna de sangre, ¿no? Y de alguna manera se habla también de esas otras familias, ahora no nucleares, que no podrían estar juntas, pero de esas otras familias que como Luisa o como Octavio, ¿no? Son, o como mi, sí, como Octavio, mi abuelo postizo, ¿no? Es como el que de alguna manera son las que te protegieron, ¿no? O que te crearon, ¿no? Sí, te decía que son dos libros que cargados con fuerte, un fuerte peso de la fisicalidad, de los cuerpos, de lo vivido, de los rostros vividos, de, digamos, la universalidad que nace de lo contingente de vivir, de lo azaroso de vivir, del accidente que es vivir. Y en ese sentido, dos libros muy distintos y conectan, que generan una especie de cosmopolitismo en la intensidad de lo local, creo yo. Tanto tu novela como mi libro, dos libros que intentan, digamos, generar un ambiente de atención en el lector a partir de pues la impertinencia de llevar un poco al extremo la patología personal de cada uno. Y en ese sentido, pues no, digamos, parten de un individuo aislado que se inventa conexiones externas, sino de intentar buscar lo comunitario a raíz de toda esta inmensa carga de estupidez, de torpeza, de frustraciones, de humillaciones, que todo ello más o menos inconfesable, y de alegrías y humor también inconfesable que está en cada ser. Que en realidad siempre es un ser cualquiera, debajo del personaje, del disfraz que le ha tocado a uno para ejercer en la vida, sea el de camarero o de presidente de gobierno. Mm. Los dos tenemos más de camareros que de presidente de gobierno, creo, pero sea como sea, estoy de acuerdo contigo, son dos libros muy físicos donde no se engaña en relación a lo vivido, no se puede engañar en relación a lo que se ha experimentado con toda a veces la inmensa estupidez de lo que se ha experimentado y vivido, la inmensa parcialidad, particularidad, pero la literatura es esto, es decir, la literatura universal famosísima es la literatura siempre de lo particular. Borges, que es una particularidad llevada al extremo. Balser es esto, Lispector es esto, Joyce
y Unamuno y Aldós son esto, o Valle Inclán, una inmensa particularidad que podía ser perfectamente anómala y anodina en cualquier pueblo, llevada al extremo, convertida en canto, en sinfonía. Y creo que la literatura, la religión, la filosofía, no es más que lo ordinario de vivir, escuchado y convertido en catedral. En Sí, ese sentido, al principio del libro comentabas cuál es el lugar que ocupa ahora la filosofía, ¿no? Y luego dices, sustituye la palabra filosofía por vida, ¿no? Y de alguna manera, por eso lo que decías del oficio de vivir, ¿no? Y yo creo que yo cuando estaba leyendo tu libro, puede que el estado actual un poco es un poco de frustración, de rabia, de desengaño, pero sin embargo yo también veía una enorme confianza en el ser humano, en el hombre, y como una apuesta, ¿sabes? Como diciendo, hay formas de cambiar esto. Y a mí, ese optimismo que posiblemente ahora estamos un poco más recelosos ante él, eso lo he visto en tu libro. Y a mí me ha gustado mucho, simplemente por los autores que eliges. A mí me gusta muchísimo el cine, la belleza de Paolo Sorrentino, o ¿no? Todas las películas de Sorrentino, por David Foster Wallace, aunque él, ¿vale? Estoy leyendo que tú también hacías referencia de él, Esto es agua, el libro de David Foster Wallace, y él se suicidó, pero lo que él escribía era la broma infinita, con un sentido del humor y también como una forma de reacción, ¿no? De motivar a la gente. Y esa especie de optimismo, aunque tú ahora no me lo vas a reconocer, yo lo he visto en tu libro. yo no negaría que en mi libro hay una especie de optimismo, incluso de ingenuo, pueblerino, paleto, Y apuesta arcaico, por el hombre, ¿sabes? optimismo vital, que apuesta por cada ser y que es la condición para un cierto pesimismo e ironía histórica. Yo creo que en mis libros siempre hay esto, y también en Lluvia Oblicua. Y creo que no me molesta para nada, vamos, me parece bastante justo lo que te oigo decir. Creo que está en tu libro de otro modo y está en el mío también, una apuesta por la vida mortal, por la enormidad de la vida mortal, de la vida que se acaba, que se acaba nada más empezar, y por ese enorme potencial de un ser que justamente tiene que debatir con la muerte desde el comienzo, y la muerte está encarnada en múltiples cosas: perder una pareja, perder un amigo, perder una ilusión, perder una relación ya es una pequeña muerte. Entonces hay una constante apuesta por esa potencia arcaica frente a los poderes establecidos de esta época, que van por otro lado, las conexiones espectaculares. Si tu libro a tu manera y el mío a la suya pueden ser despectivos con el espectáculo social, que lo son, el tuyo es quizás el tuyo es quizás un desprecio un poco más irónico y suave, el mío un poco más desabrido y maleducado, digamos, quizás, no lo sé, pero puede ser que haya algo de esto, es porque tienen quizás los dos pies firmemente instalados en un terreno de fortaleza mortal que hoy en día, no sé por qué razón, con frecuencia la sociedad ignora, que sin embargo siempre ha estado ahí como la única fuente de carácter posible y de sabiduría posible. Bueno, pues es la verdad, me dan ganas eso de ir a leer Ética del Desorden. Recuerdo cuando coincidimos en una presentación de Alfonso Armada, porque él recitaba sus poesías en un teatro, ¿te acuerdas que te gustaba? Y me hablaste de Ética del Desorden, que lo estabas haciendo, y me dan ganas porque no lo he leído, pero me da... Yo creo que siempre hay hilos comunes en todo lo que escribes. Y yo veo conexiones entre Roxe de Sebes, Mil días en la montaña y Lluvia Oblicua. Yo creo que Ética del Desorden también es como un poco la rebeldía, ¿no? Como que por lo menos mi hermano a veces cuando habla conmigo me dice, esto es así. Es como decir, no lo cuestiones, o sea, no Un hay llamamiento,
no hay un plan B. Un llamamiento a que obedezcas. Y entonces, a mí ética del desorden, que te digo, primero el Upanishad y luego ética del desorden, pero la ética del desorden lo quiero leer porque me da la impresión de que hay hay otras soluciones. Es como el oficio de vivir es personal. Es algo, y tiene mucho que ver con tu almazara, tiene que ver mucho con tu celama. Y depende como si tú resuelves lo que tú eres, así te proyectarás en el futuro, ¿no? Pero no hay respuestas. Claro, Comala, la Comala de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es un poco, no es más que la redondez circular de quien se ha atrevido a llevar a vivir hasta las heces lo que le ha tocado. Y una vez en esa vía realmente no hay mucho enemigo externo que temer, porque te has tragado todos los enemigos posibles justamente en esa senda de escarbar en lo que te ha tocado, en lo propio. Y pues esto conecta con una vieja sabiduría que vuelve, de hecho, en el existencialismo, que está en todos mis libros, que es apostar constantemente por el absoluto de la decisión, el absoluto de la vida singular, de la existencia singular, y desde ahí relativizar irónicamente todo el estruendo de la época, relativizar irónicamente toda la habladuría, el cacareo de la época que nos rodea, por muy altos que sean los altavoces de los que se dota. Yo confío más, en ese sentido, mi fascinación por el cristianismo primitivo, el paradigma va por ahí. Confío más en el susurro de cualquier ser que se apoya en su esqueleto que en las bocinas emitidas por cualquiera de los altavoces apoyado en múltiples conexiones globales, que es, en definitiva, paja, tigres de papel, que diría Mao Zedong. Bueno, No sé si pues tenemos más tiempo en esta conexión o no, o vamos concluyendo como tú veas, Juan. no sé, creo que llevamos 1 hora y media. Sí, yo creo que podríamos hacer como una conclusión y como una forma, tú cerrando algo que quisieras destacar de tu libro de Lluvia Oblicua de Editorial Pretextos, y yo algo que quisiera para cerrar un poco de donde termina la lluvia, y yo creo que ya podemos cerrar la conexión, si te parece. Pues yo solo querría invitar a la gente que nos pueda escuchar, habría que ver quiénes son, que no tengan miedo, que se traguen su propio veneno, el veneno que siempre nos toca, en el mejor de los tiempos posibles, y que a raíz de ahí le planten cara a los poderes establecidos, que no obedezcan mucho más allá de lo que hemos obedecido, y que no tengan miedo, que no obedezcan a la ley del miedo. Lo peor siempre está dentro de uno, el virus de todos los virus siempre está dentro de uno, la madre de todos los virus, y que frente a esto, todo lo que se nos vende como peligros de la época son vigas en el ojo ajeno, algo que realmente representa un peligro menor. Que la gente se atreva a vivir su vida a fondo, con el peligro mortal que toda vida le pertenece, y que se despreocupe de los poderes reinantes. Yo simplemente lo que más me gustaría provocar a la gente es curiosidad, es que el tener la sensación de búsqueda, de buscar soluciones, de que las soluciones a los conflictos son personales, depende de cada uno. Y yo creo que tanto termina la lluvia como lluvia oblicua, ¿no? Son como respuestas personales, pero que pueden ayudar y son un poco herramientas y es Almazara de alguna manera es ese sitio que aunque tú estés en una prisión no te va a faltar, siempre te puedes refugiar en Almazara, ¿no? Y también de alguna manera invitarles a que realicen este viaje, ¿no? Este viaje a través de la lectura, a través de, voy a enseñar donde termina la lluvia, de la editorial Nazarí y de Lluvia Oblicua, de mi amigo Ignacio Castro, que me parece un libro buenísimo Muchas gracias, Juan. y necesario. Y que Ignacio ha sido un placer hablar contigo y solamente nos ha faltado quizás una copa de vino
o, Pensé o, traérmela, pero no me atreví. o cualquiera, o cualquiera de las reuniones que hacemos ahí, o que hacíamos en 8 milímetros con Alfonso Armada, con Raquel, con todos los que forman la familia de Fonterat y que tanto hacen por una forma diferente de contar las noticias y de ayudar a pensar, ¿no? Ha sido un placer. Hasta muy pronto, Juan. Ignacio, gracias. Nos vemos. A Chao, ti, chao. a ti, hasta pronto.